mi pregunta es la siguiente, ¿no? Porque me quedé pensando mientras te escucho hablar, digo, Borges, hablando de Borges recién, Jorge Luis Borges es el gran ausente de la Recoleta. Ajá. Sí. Bueno. Y no se escribió nada, digamos, en cuanto en esa historia, ¿no? Bueno, es que no está. Claro. Él tiene un poema que hubiera sido premonitorio de alguna manera de haber estado él en el cementerio. Sí. Un poema donde habla del lugar de su ceniza y se refiere a cuando él está enterrado en la Recoleta. Eso no ocurrió, son decisiones, personales. No es el único argentino importante que murió y que fue enterrado afuera del país. No, seguro, pero me quedé pensando en la cantidad de relatos. ¿Y cómo conjugas tanto la parte de narración? O sea, es toda una narración de los cuentos, pero ¿qué hay de fantasía, qué hay de cuento, qué hay de verdad dentro de toda esta historia de relatos en la Recoleta? Bueno, esa es una pregunta que siempre se suele hacer y yo también siempre suelo responder que todo lo literario es literatura. A ver, no importa cuánto haya de ficción, entre comillas, o de lo que se llama verdad, todo se procesa literariamente, que es lo principal. Yo trabajé a veces con datos mínimos, como el caso de la esclava Catalina Dogan, cosas muy escuetas, simplemente de qué familia había salido, con qué familia terminó su vida, si los acompañó o no los acompañó al destierro, que así fue con los Sáenz Valiente, y después todo el resto es conjetural realmente. Es una esclava, es un personaje sobre el cual normalmente no hay documentación. En cambio, había mucha documentación, desde luego, sobre Facundo Quiroga, sobre Juan Manuel de Rosas, sobre esos personajes conspicuos. Y en todos los casos, la idea fue siempre trabajada desde sacar a luz lo oculto o iluminar perspectivas nuevas de aquello demasiado conocido. A veces eran, como te digo, personajes absolutamente anónimos, una ficha dentro de una gran familia, un nombre, el caso de Catalina Dogan, que uno puede, pensando en cómo vivía una esclava en una familia patriarcal de aquella época, se puede reconstruir, se puede conjeturar los lazos de afecto que debió haber tenido para permanecer hasta su muerte en la familia Sáenz Valiente. El cuento es todo él una gran conjetura, ¿no? Segura, y en el caso de personajes como Facundo Quiroga o Juan Manuel de Rosas, de los cuales se saben muchas cosas, la idea mía, tanto en estos cuentos como en otras obras que he escrito, siempre ha sido movilizar ese saber coagulado, ese saber ya presunto, que las cosas que la gente da por supuestas, y que muchas veces no pasan de ser meros estereotipos, meros coágulos de significado. Es cierto, sí, te entiendo. Bueno, por ejemplo, en el cuento dedicado a Quiroga, toda la historia se focaliza sobre cómo muere Quiroga y cómo es trasladado al cementerio del norte, que es todo un proceso poco conocido. Y primero lo matan en Barrancayaco, después queda enterrado en Córdoba y después se lo traslada a Buenos Aires a pedido de su viuda. Tiene más de un entierro Facundo Quiroga. Y algo muy curioso es que contra la imagen que ha predominado de él, que es la que da Sarmiento, obviamente, hay otro Quiroga, un Quiroga que tenía hábitos muy refinados de hombre de ciudad, no solamente era un gran guerrero que se desempeñaba en el espacio agreste, sino que, por ejemplo, tenía sus debilidades por la buena ropa, como lo demuestra todas las cosas que tenía en la galera. Hay todo un inventario que se hace gracias también a la ordenanza Santos Funes, que es la figura que aparece en el cuento, que es un sobreviviente. Hay dos sobrevivientes. Uno de ellos es su ordenanza, Santos Funes.